Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a una sesión más de webinar Puro Sinaloa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, fundamentos de economía para emprendedores, y nos acompaña Óscar Rivas Insunza. Voy a presentar su reseña antes de ceder el micrófono y la conducción de toda esta charla para que conozcan ustedes un poco más sobre su currículum. Óscar es economista con maestría en negocios globales por la Escuela de Negocios de Darla Moore de la Universidad de Carolina del Sur. Tiene una maestría en Administración de Negocios por el Tecnológico de Monterrey y es egresado del programa Georgetown en Liderazgo e Innovación y del curso Líderes Emergentes de Educación Ejecutiva de Harvard. También es cofundador del restaurante Chilaquiles Sinaloenses. Es emprendedor, maratonista y escritor. Y de verdad que agradecemos mucho, Óscar, que nos hayas brindado tu tiempo para acompañarnos en este tema que es muy importante. Emprendedores y asistentes, estudiantes, comunidad, les comento la dinámica. Vamos a estar escuchando la charla de Óscar y vamos a dejar al final un espacio para preguntas, inquietudes, así que pueden ustedes hacerlas escribiendo en el chat y les daremos lectura al cierre. Adelante, Óscar, iniciamos. Muchas gracias, Dulce. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho la Secretaría de Desarrollo Económico por tu conducto y felicito este esfuerzo que está realizando la Secretaría encabezada por el secretario Lizárraga y además pues también con la subsecretaria Moraima Yacén, quienes pues de alguna manera están en esta dinámica de poder construir mejores espacios, mejores oportunidades para todos los jóvenes emprendedores de Sinaloa. La verdad es que es un esfuerzo que realmente es muy respetable, muy interesante, muy reconocible en momentos tan complejos como los que estamos viviendo. Y bueno, la intención de esta charla, básicamente, si me permiten, es, entre otras cosas, plantear una serie de elementos básicos sobre la ciencia económica que en estos momentos son muy importantes de comprender, dados los contextos que estamos viviendo. Como yo siempre he sido maestro y amo dar clases, una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos cuando inicio precisamente clases de economía o de teoría económica con ellos es, en este momento olvídense de todo lo que saben, vamos a tener que reescribir el conocimiento entre todos. Y bueno, lo que nos está enseñando precisamente la pandemia es que lo que creíamos que era válido hace 10 años, pues ya no es nada y absolutamente nada de válido, nada de cierto. Les pondré un ejemplo. Yves Saint Laurent, que es esta marca de ropa y de moda y de cosméticos muy famosa, tenía como una especie de índice, un indicador que le permitía medir, digamos, cuál iba a ser el comportamiento del mercado en momentos de crisis económica. Y era el indicador de la venta de la pintura de labios. En todas las crisis económicas, y estoy hablando de hace 40, 50 años, las últimas crisis económicas, particularmente la de 2000 y la de 2008, que han sido las más relevantes, pues la venta de pintura de labios no caía, al contrario, caía la compra, el consumo de todos los demás cosméticos, menos de la pintura de labios. Y esto obedece a ciertas razones que tienen mucho que ver con el comportamiento irracional de los agentes económicos. Sin embargo, en esta crisis, en esta caída económica provocada por el COVID-19, por el contrario, la venta y compra de pinturas de labios, pues evidentemente cayó. Y esto se debe finalmente al hecho de que las mujeres pues ya no tienen la necesidad de estar comprando pinturas de labios. En realidad lo que sucede es que el cubrebocas omite esta necesidad. Entonces, desde ese marca en gran medida, digamos, los procesos económicos que se van a marcar en el futuro, tenemos que hacer una revisión muy importante de lo que se va a construir a través de la ciencia económica en el futuro. Y bueno, vamos a hacer un pequeño warming up, un calentamiento filosófico.
yo siempre trato de que exista una conexión de la ciencia económica con las ideas filosóficas que a lo largo del tiempo han venido definiendo el marco conceptual de decisiones. Porque finalmente, y voy a continuar con el primer economista de la historia de la humanidad, que es este gran señor que todo estudió, todo desarrolló, que se llamó Aristóteles, que fue precisamente inclusive el maestro del gran conquistador Alejandro Magno. Aristóteles entendía que la labor del ser humano en la naturaleza era entender los límites de la naturaleza. Y desarrolló un mecanismo de reflexión y de entendimiento de la misma a través de entender que la física es la ciencia que puede estudiar los límites de la naturaleza. Aristóteles trataba de entender los límites de la naturaleza entendiendo fundamentalmente las leyes que dictaban a la naturaleza. Porque lo que no puede suceder, decía Aristóteles, pues es que la misma naturaleza lo ha evitado a través de sus leyes. Y entendió también que la economía es el estudio de las limitaciones del ser humano para organizarse en sociedad. Porque fundamentalmente descubrió algo. Los recursos son escasos, las necesidades siempre se incrementan. Los recursos siempre van a ser escasos. El mayor tema de estudio de la ciencia económica es la escasez. ¿Cómo hacemos mucho con poco? ¿Cómo desarrollamos todos nuestros deseos, aspiraciones, sueños a través precisamente de una buena administración? Y Aristóteles, de alguna manera, su pensamiento también se convierte en una especie de consejo para los gobernantes. Aristóteles recomienda que en épocas de bonanza, en vez de despilfarrar absolutamente todo, lo que exista sea una conciencia de ahorro, de almacenamiento, digamos, de los recursos que tenemos, porque, dice Aristóteles, el ser humano no controla las fuerzas de la naturaleza. Entonces puede haber años de mucha bonanza y puede haber años de mucha escasez. Puede haber años, y todavía lo estamos viviendo en el mundo, donde va a haber una enorme cantidad de países con sequía y eso va a afectar a la agricultura. Y va a haber años en los que todas las condiciones climáticas van a ser muy buenas y bueno, va a haber una gran producción de materias primas y eso va a detonar una extraordinaria cantidad de movimiento económico en las ciudades. Entonces Aristóteles es el primer economista de la historia de la humanidad porque entiende que debemos de comprender en qué momento podemos administrar y en qué momento podemos producir. Y eso es precisamente lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo una contracción económica, una contracción en la producción. Y bueno, pues por lo mismo se hace necesario que entendamos las reglas que dictan el proceso económico. Y luego viene este genial señor que se llamaba Adam Smith, muy probablemente todos lo conocen porque escribió un libro que todo el mundo más o menos se acuerda, pero que casi nadie ha leído, que yo se lo recomiendo mucho, que se llama La riqueza de las naciones. Y con este libro, que es un librito así de pequeño, Adam Smith funda la economía moderna. Y la funda basándose en un principio muy simple. Él veía, y estoy hablando de más o menos por allá en 1700, para no abrumarlos con las fechas, él veía que las potencias económicas estaban peleándose por acumular oro y que eso las obligaba, y estoy hablando de una Gran Bretaña, estoy hablando de una Francia, estoy hablando de una España, de un Portugal, eso obligaba que estos países tuvieran que destinar muchísimo de sus recursos a la creación de ejércitos muy grandes que pudieran protegerse entre sí. Y Adam Smith entendió que esto, en contra del sentido común de la época, no producía riqueza. Por el contrario, evitaba la generación de riqueza. Y esto, pues Adam Smith lo entiende y por eso crea la idea del libre comercio. Dice, ¿qué pasaría si en vez de estar compitiendo entre todos por a ver quién acumula más oro, comenzamos a colaborar para poder producir mejor? Y es lo que le da este sentido fundacional a la ciencia económica moderna. Adam Smith pasa del espíritu político de su época a un espíritu colaborativo, que solamente el comercio
puede desarrollar. Y estoy enmarcando el contexto de Adam Smith precisamente en lo que después en Estados Unidos sería ya la guerra de independencia, con obviamente este planteamiento de que los reyes no son legítimos si no tienen la confianza del pueblo. Ese espíritu de la época es muy relevante porque si Aristóteles nos habla de que hay que administrar la escasez, Adam Smith ya nos habla de que la alternativa para combatir la escasez pues es la colaboración entre países, personas, sectores económicos. Y luego viene este señor que a lo mejor no conocen, pero tiene una de las reglas más bonitas que en algún momento algún pensador se le hubiera ocurrido, que se llama Pareto. Pareto no era economista, era un ingeniero industrial que se dedica a la producción, más bien a la construcción de puentes, de caminos, de carreteras, en la Italia más o menos de 1800, 1850, y él se da cuenta de que hay una extraordinaria desigualdad en Italia en ese momento. Y se da cuenta que la desigualdad se sustenta fundamentalmente en algo: la pésima distribución de los recursos económicos. Entonces, el primer recurso o el primer factor de la producción es la tierra. Y Pareto se da cuenta y hace un análisis, estudia dónde están las propiedades de la tierra y encuentra que 20% de la población italiana concentraba el 80% de las tierras. Y entonces él hace un análisis muy interesante y genera lo que es el óptimo de Pareto. Dice, las empresas, las personas producen el 80% de su riqueza a través del 20% de sus actividades. Y entonces ya encontramos otro concepto que la economía incorpora a la discusión académica, que es el de la eficiencia. ¿Cómo puedo, a través de esta colaboración entre personas, producir con mayor eficiencia? Llega después este gran señor, que es un varón inglés, uno de los hombres más controversiales de la historia, y él retoma un poquito este ideario, estas propuestas económicas que tenía y que desarrolló Aristóteles, y entonces trata de entender cómo los países pueden ser más ricos, más prósperos, más rápido. Y encuentra que hay 4 actores en el desarrollo de una economía. Primero, las familias, las personas que mueven a una economía a través del consumo o del ahorro. 2, las empresas que mueven a la economía a través de la inversión y de la producción. 3, el gasto del gobierno, que puede o no castigar el movimiento de una economía en función del aumento del gasto público o del aumento o no o disminución de los impuestos. En sociedades con mayores impuestos, evidentemente la utilidad de las empresas es menor y esto provoca que tengan menos posibilidades de invertir. En países con menos tasas impositivas, Japón es un ejemplo de ello, su tasa de IVA es del 5%, se supondría que pudiese haber un movimiento económico más importante. Japón tiene consideraciones específicas que voy a explicar un poco más adelante, pero luego viene también el tema del comercio exterior. Entonces, el cuarto elemento que mueve a una economía, dice Keynes, es precisamente el comercio. ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto compras de otros países? Porque Keynes entiende que no todos los países van a producir todo al mismo tiempo. Se van a especializar en aquello en lo que son mejores. Y llega otro señor que se llama Friedrich Hayek, y Hayek es un austriaco amargado, con una cara de amargado más que la mía, es un solitario, es un hombre muy matemático, y él descubre y entiende y trata de ver cuál es el factor que implica una caída económica más que una generación de riqueza en una economía. Y encuentra que el gran factor que decide si una economía va a crecer o no va a crecer es el dinero. Y su historia, su teoría, la desarrolla a través del estudio del movimiento del dinero. Para Hayek, lo que debe de hacer un gobierno es controlar la cantidad de dinero. Si produce mucho dinero, ese país va a entrar a una espiral inflacionaria. Y eso es lo que frena el crecimiento económico de los países. ¿Por qué? Porque la inflación finalmente es
el aumento de los precios de los productos. Y eso tiene un impacto tanto en los productores como en los consumidores. Si yo soy un empresario que produce chilaquiles y de repente se me sube el precio de la tortilla de 10 a 20 pesos, pues evidentemente ese aumento lo voy a pasar a mis consumidores a través de un aumento en el precio de mi platillo. Pero eso me va a dejar de hacer competitivo, porque quiere decir que mi platillo va a pasar de 80 a 100 pesos y la gente puede comprar un platillo de chilaquiles a 80 pesos, pero va a empezar a dudar de comprarlo a 100 pesos. Entonces, Hayek hace una teoría muy interesante del efecto de la producción de dinero en una economía. Por ahí en Facebook en algún momento vi un meme en el cual se veía algo así como una especie de un niño que decía, bueno, yo de niño pensaba que toda la pobreza se resolvía imprimiendo billetes y de adulto sigo creyendo lo mismo. No, en realidad no sucede así. Entre más billetes haya, es muy probable que haya más inflación. Y precisamente Hayek habla de que debe de haber un equilibrio entre la cantidad de dinero que circula en una economía y la cantidad de producción que hay en una economía. Y esa labor, dice Hayek, la realiza el Banco Central a través de diferentes instrumentos de política monetaria que voy a explicar un poquito más adelante. Viene luego este señor, John Nash, hay una extraordinaria película que es la de Mente Brillante, no sé si ya la vieron, pero él regresa al planteamiento de Adam Smith. Y él se interesa mucho por el tema de la competencia de mercado. Y encuentra que en realidad los seres humanos tomamos decisiones, ya sea con mano izquierda, es decir, competir, ganar, o ya sea con mano derecha, colaborar, aportar. Y uno de estos ejemplos lo pone en el famoso dilema del prisionero, que está muy bien retratado en la genial película de Batman Dark Knight, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es este duelo hasta moral que tienen Batman y el Joker, o el Guasón, en el que el Joker le da a dos barcos, no sé si recuerdan esa escena de la película, un interruptor. Cada interruptor puede hacer explotar al otro barco. En uno hay familias y en otro hay criminales. Entonces, en esencia, la manera en que los dos bandos ganan es confiando en el otro. Si los dos desconfían, en algún momento uno de los barcos va a explotar. Y el duelo, que se convierte en quizá una síntesis filosófica muy interesante de la ética aristotélica, el duelo entre Batman y el Guasón es que el Guasón asume que el ser humano es egoísta por naturaleza, que pretende primero que nada defender su interés antes que el de los demás. Por el contrario, lo que dice Batman es que no, las personas pueden llegar a colaborar. Estas dos fuerzas existen en las decisiones económicas de una manera que es cada vez más interesante. Veámoslo en el tema del COVID-19. Si ahorita yo soy egoísta, voy a salir a la calle sin cubrebocas y posiblemente yo sea asintomático y posiblemente yo voy a esparcir al virus. Pero por el contrario, si entiendo que mi rol en la sociedad es de alguna forma colaborar con el bien común, yo voy a salir a la calle, voy a portar el cubrebocas, voy a guardar la sana distancia y en la medida en que cada individuo sea capaz de sacrificar un poquito de sus libertades o de sus derechos, vamos a poder tener un bien común, evitar que la pandemia se siga extendiendo. Viene este señor después, que se llama Robert Dahl, que él lo que hace es, entiende que el ser humano es un ente irracional. Y esto es muy interesante porque él es premio Nobel de Economía 2002 por este trabajo, recibe este premio. Lo que entiende este economista es algo muy simple. Las personas pueden ser competitivas o colaborativas en función de su propia emoción. El paradigma tradicional de la economía era que todos somos racionales, que siempre compramos las cosas más baratas, que tratamos de eficientizar nuestro gasto, nuestro ingreso, lo gastamos y lo ahorramos el resto. Y en realidad él se da cuenta que no es así, el ser humano es totalmente irracional. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba ahí en Culiacán, yo no podía llegar a mi oficina
sin llegar al Starbucks. ¿Por qué? Porque me gustaba ese café, un café muy caro, un café para algunos no el mejor, pero a mí me gusta. Entonces yo estaba dispuesto a gastar 100 pesos diarios de mi ingreso para poder comprar ese café. ¿Me movía la necesidad de tener eficiencia económica? No, me movía a un asunto netamente emocional. Entonces, este economista se da cuenta de que las personas lo que hacen es tomar decisiones basadas en emociones. Y ese es el paradigma más interesante que ahorita voy a revisar. Y luego viene este señor que se llama Nassim Taleb. Él no es economista, es un financiero que hizo millones de dólares en Wall Street. Es algo así como un lobo de Wall Street, pero más amargado todavía. Este señor tiene una cara de amargado que no puede con ella. Y es muy sangrón en sus conferencias, es muy desafiante en sus procesos intelectuales. Pero él genera dos conceptos que hay que retomar en este proceso de la pandemia. Y entiende lo primero. Él habla de algo que se llaman los cisnes negros. Y empieza ese libro que escribió más o menos hace unos 13 años, y habla de que en Europa, en la Edad Media, los cisnes negros eran imposibles de ver. No había cisnes negros en ninguna parte de Europa. Eran tan raros que cuando alguien lo alcanzaba a ver, eran símbolos de mala suerte. Pero cuando empieza el proceso de colonización del mundo, porque ya después de que Cristóbal Colón descubre América y luego empieza esta competencia entre potencias ultramarinas como España y Gran Bretaña navega y encuentra Australia, este casi subcontinente, algunos le llaman continente, y encuentran que en realidad es al revés. Ahí hay más cisnes negros y es muy raro encontrar un cisne blanco. Y esta escena histórica, Nassim Taleb la convierte en una enseñanza filosófica primero y económica después. Él habla del proceso de la incertidumbre. Dice, las personas nos casamos con 3 o 4 ideas que asumimos que van a ser las que van a determinar el desarrollo del mundo en los próximos años. En realidad, no nos acostumbraron a entender la incertidumbre. Y se los decía a unos exalumnos hace unos meses. Hace un año, imagínense ustedes hace un año dónde estaba. Probablemente era miércoles, ya era tarde en Culiacán, en Mochis, creo que hay mucha gente de otros municipios, y estaban saliendo de su trabajo, de su oficina, en Culiacán a lo mejor iban a Forum, algo así. En su vida se hubieran imaginado que un chino iba a comerse un murciélago y ese murciélago, un año después, iba a tener paralizada la economía mundial. Nunca nos lo hubiéramos imaginado, nadie lo hubiera apostado. Pero Nassim Taleb nos enseña algo. No es predecir el tema de las decisiones económicas y empresariales. Eso no es tema, porque nunca vamos a poder predecir lo incierto. El asunto es la adaptación. ¿De qué manera te adaptas a los procesos de incertidumbre? Y él genera un concepto que se llama antifragilidad y empieza con esa tasa. En un terremoto, esa tasa es frágil, porque en cualquier vaivén de la mesa va a caer y se va a romper. Es frágil totalmente. Pero lo que dice Taleb es que las empresas, las organizaciones, los emprendedores no pueden ser como esa tasa. Y tampoco pueden ser como un muro, como un edificio, con unos pilares muy sólidos, porque también se van a dañar. Dice, el problema no es ese, el asunto no es de dureza. El asunto es de adaptación. Pero no nada más adaptarte para seguir igual, es adaptarte para adoptar una habilidad. Y esa habilidad es la que te va a generar una posibilidad de sobrevivir en circunstancias eventualmente cambiantes. Un ejemplo muy claro. IBM es una empresa que tiene más de 100 años en el mercado tecnológico. Los primeros 20 años, la estrategia de venta y comercial de IBM no era otra más que pagarle a una fuerza de ventas muy grande para que vendieran esas computadoras a empresas y personas. Sin embargo, después se dieron cuenta que se estaban rezagando en el mercado, surge y viene un señor que se llamó Steve Jobs y le da prácticamente, perdón por el francés, en la madre a este modelo de negocios de IBM. IBM se da cuenta que no se trata de vender, se trata de innovar.
Entonces comienza a dejar de contratar vendedores y comienza a contratar tecnólogos. Y empieza a desarrollar softwares cada vez más poderosos, empieza la era del Internet, IBM sobrevive. Y ahorita IBM está en otra revolución interna. Ya no está nada más desarrollando software por el que se paga. Está empoderando a la gente para que a través del freeware y de todos los open source puedan las personas desarrollar su propio software. Así es como IBM está sobresaliendo y está sobreviviendo. Bueno, pues ese warming up en materia filosófica económica me lleva a lo siguiente. Primero, tenemos que entender las ideas. Las ideas son las que cambian al mundo. Si no entendemos las ideas, si no sabemos de ideas, no vamos a poder cambiar al mundo. Y los emprendedores, lo decía el Rulo de Anda de una manera muy chingona, están hechos para cambiar al mundo. Entonces tenemos que cambiarnos nuestro proceso personal. Veo que Fandila está levantando la mano. Dame un segundo, Fandila. Ahorita conversamos. Ya voy a terminar la presentación y ahorita checamos las preguntas. Viene un modelo de negocios que ya no funciona. El marketing tradicional nos hablaba de que había que incluir en el desarrollo de una estrategia de negocios lo clásico. Precio, producto, promoción y plaza. Así llegábamos al cliente, así generamos nuestros modelos de negocios, así construíamos una empresa sólida o no. Y a través de instrumentos. Eso era el qué, el cómo era el costo. Teníamos que competir por precio, entonces tenemos que bajar nuestros costos de producción. Tenemos que hacer un producto y tenemos que enfocarnos a un target de mercado, a un cliente determinado. Tenemos que promoverlo, bueno, tenemos que buscar canales de comunicación importantes. Luego, obviamente, la plaza, ¿no? Tenemos que buscar un buen lugar para poder vender. En muchas de mis conversaciones con emprendedores a los que he asesorado me he dado cuenta que ellos quieren, lo primero que quieren es abrir una sucursal en la Primavera, en la Chapule, en todas estas colonias carísimas y los 3 primeros meses sus pequeños ingresos se los come la renta. Y esto es complicado. Y ahorita estamos viendo que este paradigma ya no funciona, porque tienes empresas que son muy pequeñas y que tienen una gran cantidad de valor en el mercado. WhatsApp, por ejemplo, no tiene más de 25 empleados o 30, si es que ya los aumentaron. Y además, pues es intangible. El servicio que están dando no necesita una oficina. Necesita una oficina para guardar sus servidores, todo eso, pero no tiene la necesidad de contratar un edificio grandísimo. Eso es lo que estamos viendo otra vez en el COVID-19. Todas las empresas ya se dieron que el teletrabajo, el Zoom, puede permitirles bajar costos. En Estados Unidos hay ya una crisis del sector inmobiliario porque muchas empresas que tenían oficinas gigantescas en edificios gigantescos, pagando rentas gigantescas, pues ya se dieron cuenta que ahorita ya no es necesario que lo hagan. Entonces este modelo ya se acabó. Y vienen otro tipo de cosas que los emprendedores debemos entender. Neurociencia, antropología, psicología, el manejo de data o de datos y sobre todo la neuroeconomía. Todo esto tiene un impacto y un efecto muy fuerte en las redes sociales, porque eso es donde está el cómo se van a construir ahora las percepciones comerciales. Y bueno, en neurociencia vemos y tenemos que estudiar, por ejemplo, cómo funciona el cerebro humano. ¿Cuál es la carga genética que nuestros países tienen? ¿Cómo evolucionan las personas en diferentes contextos sociales? ¿Cómo conciben las personas los procesos de decisión de compra en función de estímulos externos? Voy a esto. Esto es la parte del cerebro. Esto es un cerebro humano. Se divide en 3 partes. La primera es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro que cuida mis procesos fisiológicos para que yo siga vivo. Todo lo que tiene que ver con respirar, digestión, defecación, todo, el desarrollo de hormonas, todo lo desarrolla en la parte reptiliana. Si me estoy quemando por algo, lo que hago es que saco mi mano del fuego y eso es una respuesta instintiva. Y luego viene la parte límbica, que ahí es donde se almacenan las emociones. Si ustedes se dan cuenta, está muy pegada, más pegada que otra cosa con la parte reptiliana. Pero además, el cerebro límbico está conectado con los recuerdos.
Entonces, esto hace que las emociones sean productos de recuerdos. Y hay un filósofo, bueno, un lingüista, filósofo que estuvo más o menos por allá en 1960, 1970, Ludwig Wittgenstein. Él entendió que el ser humano no piensa con palabras. Cuando nosotros desarrollamos la habilidad de pensar, lo que hacemos es que pensamos en imágenes. Y son las imágenes las que nos generan reacciones, porque las imágenes se conectan directamente con la toma de decisiones, que es la parte de arriba. Arriba, el neocórtex es donde desarrollamos los procesos superiores del cerebro, la abstracción, las matemáticas, la filosofía, el pensamiento crítico. Y en realidad el que controla es el del medio, el cerebro límbico. Por eso cuando tú le dices a un fumador, si fumas te va a dar cáncer, él dice, no me importa, yo voy a seguir fumando porque me gusta fumar, porque su cerebro límbico, a pesar de que él sabe y entiende que es malo, su cerebro límbico le impulsa, le empuja al desarrollo de una decisión. Y aparte hay todo un estudio que tiene que ver con cómo el ser humano reacciona a cierto tipo de hormonas. En realidad somos una máquina química y la máquina responde a estímulos y eso genera reacciones y eso genera decisiones. Entonces vienen escenarios muy interesantes en el proceso de toma de decisiones y de construcción de negocios. Viene esto, en 1980 Coca-Cola cambió su branding. Cambió del diseño tradicional, que es la parte de la derecha, la botella, el bote de la derecha, y dijo, bueno, es hora de modernizarme, porque al final de cuentas, pues ya estoy en los 80s, ya es hora de darle frescura a mi marca. Bueno, lo que hizo Coca-Cola fue que cambió su marca, su logo, hasta su sabor. Coca-Cola fue saboteada por sus mismos consumidores que le exigieron que regresara al diseño original. Cada día en la sede en Atlanta recibía cartas y cartas y cartas de todos los consumidores, estoy hablando de millones de consumidores en Estados Unidos, para que regresara al logo anterior. ¿Por qué? Porque la gente ya asociaba el logo con una emoción. Y el que consume mucha Coca-Cola no se identifica con el otro diseño. También esto sucede, es un tema muy estudiado en los Harvard cases, en los casos Harvard de negocios. Cuando hay personas que entran a una tienda de vinos y escuchan música francesa, tienden a comprar vinos franceses. Cuando les cambian la música y les ponen música alemana, tienden a comprar vinos alemanes. Entonces el estímulo genera una conducta de consumo. 95% del tiempo el cerebro está distraído. 95% del tiempo la información que recibimos se olvida después de 15 minutos. 95% del tiempo lo que recordamos es porque lo recordamos en imágenes. Recordamos sueños porque son imágenes. Si los sueños fueran palabras, no las recordaríamos. Y 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Estos son elementos que integra la neuroeconomía para poder tomar decisiones. Viene otro proceso que tiene que ver con la antropología. Los países, el mundo en este momento está en un escenario muy complejo de interacción económica, pero también hay procesos muy locales que tienen que ver con cómo los países conciben diferentes tipos de cosas. En Rusia es muy difícil que una persona que sea lesbiana, homosexual, transgénero, pueda salir a la calle y pueda, digamos, conversar públicamente su preferencia sexual. En Estados Unidos hay un mercado muy grande para el movimiento LGBT. Entonces se genera una discusión muy interesante de cómo los productos, las interacciones de negocios se desarrollan. Un ejemplo muy claro que me tocó ver en China, las empresas occidentales de ropa, de, digamos, artículos deportivos, lo que hacían era que afuera de sus tiendas ponían como una especie de tabla donde contaban la historia de la empresa, cómo se había fundado. Eso en México es imposible. Nosotros llegamos a cualquier tienda de ropa en Culiacán y nos interesa un reverendo bledo la historia de la marca.
Pero a los chinos sí les interesa porque ellos tienen un concepto de valor cultural muy fuerte enraizado en la familia. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que entender de la antropología. Vayámonos a Sinaloa, focalicemos el nivel de estudio. No es lo mismo la gente de la costa de Sinaloa, tiene valores y mecanismos culturales diferentes a la costa de la sierra, a la gente que vive en la sierra. No es lo mismo Culiacán que Guasave, no es lo mismo Mazatlán. Cada uno de estos municipios tiene una manera, a pesar de que somos el mismo estado, muy distinta. Digo, no es casualidad que existe el debate de si los mariscos de Mazatlán son más ricos que los de Culiacán. O sea, ¿por qué Culiacán, sin tener una costa como la de Mazatlán, desarrolló una industria restaurantera gourmet muy buena en mariscos, que para algunos no es la misma que en Mazatlán, para algunos sí? Quiero mucho a los mazatlecos, les mando un abrazo si por aquí hay gente de allá. Y esto se revela en el caso Kentucky Fried Chicken. El Kentucky Fried Chicken en 1970 no podía despegar en Japón hasta que el señor, que era el CEO de Kentucky, se dio cuenta que tenían un gran valor agregado, que era la reverencia que los japoneses le dan a los ancianos. Esto le permitió a Kentucky posicionarse de tal forma que ahora los Kentucky en Japón son sumamente abarrotados e inclusive ya hay hasta la tradición de que en Navidad no se compra pavo, se compra pollo de la Kentucky. Consideren que en Japón no se come pollo, se come puro pescado. El poder de los símbolos obligó, o más bien permitió, que una empresa del tamaño de la Kentucky Fried Chicken pudiera competir en ese mercado. Luego viene el tema de la psicología. Una de las cosas que más tenemos que entender los emprendedores en este contexto tiene que ver con la psicología, con cómo las personas construyen su propia proyección, lo que dicen, lo que no dicen, porque esto genera un lenguaje comercial en las personas y en las empresas. Y esto es muy interesante cuando quieren desarrollar una campaña de marketing. Y esto es fundamental porque también tiene que ver con cómo las personas individualizan su acto de consumo. Revísenlo en la tradicional historia de por qué existe la Tecate Light. La Tecate Light surge porque la empresa se dio cuenta que los hombres, al modo, sobre todo los del norte, somos como muy machos, muy pelo en pecho, somos muy fuertes, entonces siempre presumimos que tomamos muchísimo. Bueno, pues resulta que ellos se dieron cuenta que en un bar las mujeres no tomaban cerveza, pedían sobre todo bebidas. Era cuando en los antros y restaurantes de Culiacán se hacían estas promociones, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a barra libre para mujeres en bebidas y los hombres la cubeta 190 pesos. Entonces Tecate se da cuenta que hay un mercado que está desatendiendo, que es el de las mujeres, y desarrolla la versión light de la Tecate roja. Dice, el hombre con carácter bebe cerveza roja, la mujer con carácter bebe cerveza light. Y desarrolla todo un branding al respecto. Pero resulta que como los hombres tenemos un comportamiento netamente irracional, pues a la hora en que invitamos a unas chicas a tomar cerveza con nosotros, lo que hacemos es que empezamos a beber de esa cerveza. Y entonces la Tecate Light se convierte en una bebida que los hombres beben. Y vienen todos estos memes, ¿no? Muy graciosos que los mexicanos hacemos sobre el consumo de esta marca, pero que revelan cómo una marca que originalmente había sido pensada para un segmento se convierte en una marca general. Y es cuando los restauranteros de Culiacán, tengo varios amigos que durante mucho tiempo se han dedicado a los bares, me dicen, yo tuve que dejar las promociones de venta de bebidas, estos famosos martinis y demás, porque las mujeres llegan y no me piden eso, me piden cerveza. Entonces, esa estrategia de marketing tiene mucho que ver con cómo la psicología obligó a las personas a tomar decisiones de consumo totalmente diferentes. Y aquí viene un señor que todo el mundo conoce, que en esta película, que es muy, muy interesante porque plantea, insisto, muchos dilemas filosóficos y sobre todo económicos, el señor Joker o el Guasón genera
a través de sus diálogos, si ustedes lo siguen mucho, algo que se llama aporia. En griego aporia significa duda. Cuando tú estás vendiendo un producto o necesitas meterte a un proceso de negociación con un proveedor, la manera en que ganas, olvídense del proceso de no hacer la oferta primero, que es un cliché que todo el mundo en negociación tiene que ver más con la generación de la duda. ¿Estás seguro de que no me necesitas? ¿Seguro de que no necesitas mi producto? ¿Seguro de que los chilaquiles más ricos de todo Culiacán pues no merecen ser probados por ti? Digo, que hay mucha gente que nos está probando. Pero bueno, si tú no quieres comerte una torta de chilaquiles, pues no tienes agallas, ¿no? No eres sinaloense. Entonces, el generar una duda también es un mecanismo a través del cual el cerebro humano actúa. Y esto genera datos. Yo siempre he recomendado y aconsejado a los emprendedores que si no saben Excel, lo aprendan. Que si no saben nada de todo lo que tiene que ver con un CRM, que es este software que administra las relaciones comerciales con los clientes, empiecen a buscarlo. Lo que está haciendo ahora la ciencia económica y sobre todo la tecnología es entender cómo las personas no solamente reaccionan a nuestro producto, sino también cómo reaccionan ante el ecosistema. Fíjense nada más en algo muy simple. Hace 15 años yo era un obeso que pesaba 100 kilos. Yo pesaba 100 kilos. Amaba la pizza. Yo me podía comer 2 pizzas familiares solo viendo fútbol americano, que por cierto la NFL ya va a empezar hoy. Y Facebook me mandaba publicidad de Pizza Hut y de otras pizzerías y de tortas y de hamburguesas y demás. Comencé a cambiar mi rutina, comencé a hacer ejercicio, comencé a hacer un montón de cosas y entonces Facebook cambió las preferencias de publicidad y me empezó a mandar marcas de ropa deportiva, tenis, me empezó a mandar datos de nutriólogos. Es increíble que Facebook haya sabido eso de mí, pero en realidad no es tan increíble porque todos en las redes sociales generamos un track, un camino, un rastro que el algoritmo entiende nuestras conexiones, entiende cómo convivimos con las personas. El solo hecho de dejar de seguir, de quitar a un amigo de tu lista de amigos, eso ya tiene un efecto en el algoritmo de Facebook. Pero además, yo comparto información, ese es el gran y terrible, la terrible belleza de Facebook. Yo comparto información sin que nadie me lo pida. Entonces Facebook lo que hace es que ve todas las palabras que yo publico. Si yo todo un día estoy escribiendo cerveza, 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 pues hoy evidentemente Facebook va a decir, esta persona en un mes escribió 45 veces, es decir, más de una vez al día, la palabra cerveza. Yo voy a mandar publicidad de cerveza. Pero eso es lo que hace el Big Data, hace el tracking, el rastreo de mis comportamientos basándome en mis interacciones. Y esto es un marketing más especializado. Por eso, si no tienen a un especialista en redes sociales, acérquense. No es tan sencillo como hacer un logo bonito y ya con el logo bonito decir que ya cumplí, digamos, con el proceso de hacer mi marca. No, la marca tiene que ver mucho con las percepciones psicológicas. Los colores que yo manejo en mi logo, la identidad gráfica tiene mucho que ver con cómo yo construyo esta percepción. Dense cuenta de cómo las grandes marcas, al menos cada 5 años, cambian sus logos. El logo de Google no es el mismo hoy que el de hace 5 años. Starbucks también ha cambiado su logo. McDonald's ha cambiado su logo. Porque precisamente se está dando cuenta de esta evolución del mercado. Vayan y visiten un McDonald's y chequen si está el payaso que tradicionalmente estaba en los McDonald's de ahora. Vean cómo han modernizado las instalaciones. Eso tiene que ver con una filosofía y un modelo de negocios. McDonald's le está compitiendo a Starbucks. Por eso están vendiendo café, por eso incluyeron un menú vegetariano, por eso están haciendo un montón de cosas, porque se están adaptando en función del mercado. La empresa que no mide, que no traquea por hacer un mal Spanglish al mercado, al final de cuentas lo que va a terminar haciendo es feneciendo. Y ahí está el ejemplo más claro. ¿Por qué Nextel ya no existe? Entre otras cosas porque Nextel dejó de innovar, porque sus radios pues dejaron de ser relevantes cuando entró WhatsApp al mundo de los negocios.
pues una nota de voz es lo mismo que hacer usar un radio. Entonces, al final de cuentas, la tecnología no desarrolló o no fue desarrollada para mantener a su mercado. Esto es un caso que no voy a tratar, pero tiene mucho que ver con algo que se llama Cambridge Analytica, que fueron un montón de estadísticos. Cuando mis alumnos me han preguntado, yo nunca voy a aplicar el binomio o el trinomio cuadrado perfecto, yo les digo, sí, mira, resulta que hay algo que se llama software y el software se maneja y se entiende solamente a través de matemáticas. Entonces, el emprendedor tiene que saber matemáticas. Si no saben matemáticas, si le sacan a las matemáticas, van a estar muy limitados para entender estos procesos que estamos viviendo en este momento. Necesitamos entender tecnología, programación, neuromarketing, neuroeconomía y todos estos procesos de decisiones, porque Cambridge Analytica hizo que un país decidiera salirse de algo que se llama Unión Europea. Inglaterra, Gran Bretaña, se salió de la Unión Europea solamente por esto, la manipulación que hay en redes sociales. Y si manipulan para procesos políticos, evidentemente lo van a hacer para procesos económicos. Un año antes del referéndum que se suscitó, un referéndum pues es digamos una votación donde todo el mundo decide si sí o no a algo. Entonces al final de cuentas, un año antes, 85% de los británicos estaban en contra de que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea. Un año después terminó saliéndose. ¿Cómo en un año las personas cambiaron tanto y tan rápido su percepción de la realidad? Por esto, porque tiene que ver mucho con cómo vas generando conversaciones públicas. Lo que las marcas y las empresas deben de empezar a hacer es no hacer memes bonitos, sino generar conversaciones de valor. Y esas conversaciones de valor tienen que estar sustentadas y soportadas en los principios sociales y en los análisis sociales que hacen de las evoluciones del mercado. No es raro que Nike y Adidas ahorita esté vendiendo mucho este proceso de enfocarse al empoderamiento de la mujer. No, es parte de una tradición, de una evolución que se ha venido dando en relación al poder económico que las mujeres están obteniendo en los últimos años. Y esto es muy importante de entender. Porque también tiene que ver con una empresa grandísima que se llama Disney, y Disney se ha tenido que adaptar a este proceso. Vean nada más las películas que finalmente son un producto que vende Disney. Las películas de princesas de 1980 hacia atrás eran películas en donde la mujer seguía siendo sumisa al hombre. A partir de 1990, las mujeres son las que comienzan a tomar decisiones. La nueva Maléfica ahora es precisamente una mujer fuerte que contradice, debate contra los hombres. Y esto es por una evolución muy simple. Las mujeres que estudiaron en la revolución hippie de 1970 en las mejores universidades, Stanford, Berkeley, Harvard, MIT de Estados Unidos, se fueron a puestos muy importantes en los 80s en empresas. Y en 1990 ya estaban dirigiendo empresas. Tenían un alto poder adquisitivo y además tenían una gran capacidad de compra. Entonces Disney, Nike y todas estas empresas se dieron cuenta que había un mercado que tenían que recurrir. Es un asunto de decisión, de entender los procesos a partir de los cuales las personas toman decisiones. Facebook parte de eso y todas las demás redes sociales, de las emociones primitivas, de las que controlan la parte media, el cerebro límbico. Cuando estamos asustados, tomamos malas decisiones. Cuando estamos enojados, tomamos malas decisiones. Y cuando estamos deprimidos o tristes, tomamos pésimas soluciones. Uno de los reclamos que le decían a Mark Zuckerberg en la comparecencia que tuvo en el Senado de Estados Unidos hace el año pasado, perdón, era ¿por qué Facebook no ha limitado el avance de las fake news, de las noticias falsas? Tiene mucho que ver con cómo Facebook genera la interacción de las personas. Si yo pongo una fake news que todo mundo sabe que es falsa, genero conversación colectiva. Eso me obliga a estar de 1 hora hasta 3 horas en la plataforma. Y eso le permite a Facebook que me esté pasando cada minuto más publicidad. Por eso Facebook trata de entender cómo los seres humanos tomamos decisiones. Y eso tiene mucho que ver con la economía.
Bueno, esto es la economía del comportamiento que tiene que ver con eso. Las personas, lo que yo les decía de John Nash, es la adaptación de 3 ramas de la ciencia muy interesantes, psicología, matemáticas y economía, en un proceso que se llama teoría de juegos. ¿Cómo hago que las personas tomen la decisión que yo quiero, no la que ellos consideran correcto? Primero, haciendo parecer que lo que yo quiero que decidan es lo que ellos de verdad quieren decidir. Y eso es un proceso económico muy interesante. Este es un experimento, prácticamente le dieron $20 a las personas para que tomaran una decisión de compra, les pasaban imágenes de diferentes productos, pero antes del producto le pasaban otra imagen. Podía ser un niño jugando, podía ser un perrito, podía ser cualquier cosa. Y las personas aumentaban su poder de compra o su poder de decisión de compra, es decir, compraban aquellos productos cuya foto anterior era una imagen agradable, aunque fuese algo muy interesante. Aunque fuese un smartphone de cierta marca, si había una imagen previa a partir de la cual las personas veían algo desagradable para ellas, no compraban o no reaccionaban para comprar ese producto. Y eso se llama finalmente un escenario en el que se deben en estos momentos de combinar todos estos procesos que les he venido diciendo de neuroeconomía, psicología y sociología. Y ya para concluir, hay un señor, Simon Sinek, que le recomiendo mucho leer, tiene unas TED Talk muy buenas, donde nos habla de que las empresas tienen que aprender a hablarle a los consumidores. Cuando ustedes, más bien, voy a concluir con un cuento, una anécdota que cuenta Simon Sinek. Sinek trató de entender por qué había personas que hacían fila para comprar 3 días antes un iPhone y no había fila para comprar 3 días antes un celular de Microsoft. Entonces se reunió con los directivos de Microsoft y se reunió con los directivos de Apple y encontró algo muy sencillo. Los directivos de Microsoft estaban hablando de este celular es más rápido que el iPhone, nosotros vamos a combatir con eficiencia tecnológica, con mayores herramientas tecnológicas a nuestro celular y nuestros consumidores van a ver que nuestro celular es más potente, es más fuerte para resolver navegación, llamadas, para desarrollar aplicaciones. Y cuando fue con los de Apple, lo que encontró es que todos los directivos estaban más enganchados y más enfocados en decir, nosotros queremos cambiar el mundo. Nosotros queremos que la gente que tenga nuestro teléfono sienta que puede cambiar el mundo. Esa es la narrativa de la empresa. Todo este rollo de este video famosísimo y genial que hace Steve Jobs, donde habla de los locos, de crazy ones, que no es otra cosa más que la narrativa de el que tiene un iPhone va contra el status quo. Es una narrativa emocional, no es una narrativa tecnológica. Entonces, la gente se enamora de las narrativas, de las historias que las empresas les ofrecen, les cuentan, les platican. Y Simon Sinek entiende primero que hay que platicar el por qué estás en el mercado. Chilaquins está en el mercado porque quiere mejorar a Culiacán. Y lo que hacemos es que de cada platillo que vendemos, apoyamos una causa social en la que creemos. Hemos apoyado temas deportivos, el Himalazo del invierno, hemos apoyado a personas muy destacadas que van a competir en concursos de danza, en concursos de cultura. Estamos apoyando el desarrollo de una ciudad que cree, que sueña y que puede cambiar. El cómo. Si tú compras con nosotros un plato de chilaquiles, estás apoyando una causa social. Si tú vas y donas sangre a una persona, ven con nosotros, enséñame tu comprobante y te voy a regalar el platillo de chilaquiles. ¿Y el qué? Hacemos los chilaquiles más ricos de todo Culiacán. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Con esto concluiría, porque finalmente es toda una narrativa, es todo un análisis global de los procesos económicos que estamos viviendo y que de alguna manera tienen que buscar, como lo decía Rulo de Anda, un proceso disruptivo. Quiero concluir con esto. Ya no abran sushis
ya no abran bares, ya no abran tiendas de ropa. Culiacán está saturado de sushis. Culiacán tiene, yo creo que por metro cuadrado, no sé si hay más Oxxos que sushis, pero ya no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que innovar e irnos a otros mercados, tenemos que desarrollar otros modelos de negocios. Y eso es lo que a mí me encanta este programa que la Sedeco Sinaloa está desarrollando, porque está agarrando muchos emprendedores y empresarios y mostrándoles la manera en que podemos cambiar las cosas, no la manera en que podemos seguir haciendo las cosas igual. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a proceder a preguntas, comentarios, cualquier duda o inquietud, la pueden escribir en el chat o también pueden levantar la mano y les abrimos micrófono. Ahorita la Fandilia nos comentó que nos estaba saludando. Entonces, no te cedemos micrófono, Fandilia, si no traes un comentario. Muchísimas gracias, Oscar. Definitivamente es demasiada información y nos lo platicaste de una manera muy práctica y muy amena. Y como emprendedores, como estudiantes, como empresarios, definitivamente tenemos que ponerle atención a estos temas. Nos toca a nosotros como Secretaría de Economía traerles a mentores de lujo como Oscar que puedan enriquecer la formación de ustedes con los diferentes temas que vienen manejando. Así que hay que aprovechar que está aquí por si alguien quiere hacer un comentario, tiene alguna duda. Oscar ahorita no está viviendo aquí en Culiacán, pero justo platicamos, tenemos muchos años conociéndonos y es un gran aliado del ecosistema de emprendimiento. Y la intención de estos foros es cómo seguir apoyando a los emprendedores, a tu idea de negocio, a tu empresa que sigue expandiendo. Aquí te leo comentarios, Oscar, igual también tienes acceso al chat. Felicidades, excelente participación, maestro Oscar. A Luis le gustó mucho tu presentación. Jacqueline, definitivamente una de las mejores webinars. Muchas gracias, Oscar. La presentación va a estar disponible. Vamos a compartirles presentación. Te la voy a pasar, Dulce, para que la distribuyas con todos. Igual si alguien quiere, digamos, un poco de más material de los libros que les he comentado, también se los voy a hacer llegar a Dulce para que ella, con el registro y la base de datos que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, se los pueda facilitar. Pero finalmente ese es el mensaje. Rulo de Anda de Irrazonable México fue muy claro y a mí me gusta mucho este discurso de cómo podemos como emprendedores cambiarnos el chip, de seguir haciendo lo mismo para movernos a innovar en otras cosas. Me dice, por aquí vi una pregunta de aparte del e-commerce. Te leo si quieres de Rubén. Ajá, si quieres primero te leo la pregunta de Rubén, Oscar. Mira, nos pregunta Rubén Sánchez, ¿qué estimas que un emprendedor debe tomar en cuenta para poder emprender durante esta pandemia? Primero que nada, tiene que ver con qué producto está vendiendo y cuál ha sido el comportamiento en su mercado. Hay que cambiar en gran medida y hay que entender que el mercado ya no puede tener las mismas posibilidades de consumo. Es algo muy similar al dilema que están enfrentando las universidades, ¿no? Oye, pues ya no estoy usando tus instalaciones, todo es virtual, ayúdame pues con una colegiatura más baja, ¿no? Y también es lo que están viviendo todos los empresarios restauranteros, porque al final de cuentas, pues como ya no puedes tener gente en piso, bueno, ya lo estamos teniendo gracias a la apertura que está habiendo, pero de todas maneras tus flujos no te permiten ese tipo de interacciones. Entonces, tienes que adaptarte y ver cuáles son las restricciones que tu mercado está viviendo en este momento y tratar de saber cómo las disminuyes. Tuve la oportunidad de tomar un webinar similar a este de la Universidad de Florida hace unos meses y ellos decían, si tienes un restaurante, deja de tener una carta y ahí entra el óptimo de Pareto. No tengas una carta. Eficientiza tus recursos. Lo que vas a hacer es que en vez de vender 15 productos, vende 5, los que tengan mayor flujo de venta. Pero ¿cómo voy a saber si no tengo un CRM? ¿Cómo voy a saber si no tengo un registro? ¿Cuáles son los productos que más se venden? Si yo enfoco mis promociones en 5 productos, yo lo que puedo hacer es aumentar las ventas de mi negocio y disminuir las compras innecesarias, ¿no?
Ese es un ejemplo muy claro. Tienen que partir del análisis del mercado para poder construir, digamos, mejores decisiones de management. Otro tema muy claro tiene que ser, por ejemplo, el caso de la industria de las tiendas de ropa. Shein, todas las mujeres lo saben, está vendiendo con costos muy bajos y con precios muy bajos, perdón. Entonces, ¿cómo le compites a Shein cuando tú estás yéndote a vender ropa que puede ser 4, 5, 6 veces más cara que esta empresa? Bueno, pues tienes que entender qué es lo que le gusta a tu mercado más allá del precio. Tienes que saber que a lo mejor pues puedes hacer paquetes a partir de los cuales si tú compras una falda, puedes comprar a mitad de precio unos aretes, puedes comprar a mitad de precio una blusa, no lo sé, pero tienes que entender qué tipo de incentivos puedes crear para tus consumidores. Gracias, Oscar. Mira, también te pregunta Fernanda, aparte del e-commerce, ¿cuáles son los negocios con más potencial en Culiacán? Bueno, obviamente todas las empresas pueden o estamos buscando que fortalezcan sus canales por medio del comercio electrónico, pero entendiendo la pregunta de Fernanda, ¿qué potencial le ves a los futuros negocios en Culiacán? Hay algo que Rulo de Anda dijo, el emprendedor se debe enamorar de ser emprendedor, no de vender cosas o de tener una idea. No te enfoques nada más a un producto, a una línea de negocios. Imagina que tienes un canvas, un lienzo en el cual puedes pintar muchas cosas y dibujar muchas cosas. Y estás en un cuadrito de 10 por 10 dibujando un parque, pero tienes un canvas muy grande, maravilloso, en el que puedes dibujar muchas cosas. Es momento de que exploren nuevas líneas y unidades de negocios, no solamente quedarse en lo tradicional, lo que estaban vendiendo. Es lo que hizo Disney. La marca Disney no solamente es películas o es souvenirs. Disney hizo algo que me parece maravilloso. Disney entendió que desarrolló una escuela de administración o de management de las personas. Porque resulta que tú vas a un parque Disney, que también es otra unidad de negocios, que está en esencia lo que les acabo de decir, distribuyen su negocio en diferentes unidades, en diferentes productos, en diferentes servicios, no en uno solo. Si tienen una tienda de ropa, pueden hacer otras cosas más, además de vender ropa. Bueno, pues Disney se dio cuenta que ir a un parque significaba lo que todos ya saben, ¿no? Ir a un lugar donde siempre vas a sonreír. Y la manera en que todas las personas van a sonreír en Disney es cuando tienen, digamos, trabajadores contentos. Un trabajador que no está contento no va a sonreír, no le va a sonreír a un cliente. Y Disney desarrolló un sistema de management en el cual premiaba a los trabajadores. Bueno, este sistema ahora se convirtió en un modelo Disney y hay personas y empresas que están pagando mucho dinero por ese modelo Disney. Nosotros en Chilaquins, ¿de qué nos dimos cuenta? Bueno, nos dimos cuenta de algo muy sencillo. Nosotros ya pagamos la curva de aprendizaje de lo que significa abrir un restaurante en medio de una pandemia, la mayor del siglo, y aparte sobrevivir un primer año. Entonces, ¿qué podemos vender? Podemos vender conocimiento. Yo les puedo decir qué es lo que no deben de hacer, porque ya lo hice, y qué es lo que pueden hacer que me di cuenta tarde que pude haber hecho en mi negocio. Entonces, mi negocio que vendía una sola cosa, un tangible, se convierte en otro negocio, el servicio de consultoría. Entonces tenemos que ser muy abiertos en función de lo que podemos vender. Estoy asesorando a una amiga psicóloga y su preocupación más importante era, bueno, ¿y cómo le voy a seguir haciendo si ya no puedo hacer terapia? Bueno, le dije, pues a ver, haz conferencias. No, pero es que ¿cómo voy a hacer conferencias? Bueno, trata de, todo mundo ahorita necesita una especie de motivación. Estamos viviendo temas emocionales muy fuertes, ¿no? El estrés, la ansiedad, entre otras cosas. Habla de esos temas, dile a la gente cómo enfrentarlos. Escribe un blog, trata de promover tu marca para que la gente no solamente sepa que eres psicóloga, sino que también sepa que eres conferencista. Diversifícate, haz más cosas. Yo ahorita estoy en temas de fintech, estamos desarrollando unos amigos una fintech a distancia, estoy trabajando acá en Miami con temas de real estate, por cierto, si quieren una casa, un departamento, me pueden buscar con confianza.
Estoy haciendo muchas cosas porque entendí que hay que diversificar. Si yo dependo de una sola cosa, que es lo que le pasó a todas las empresas que han quebrado, no voy a poder sobrevivir un tema como la pandemia. Diversifíquense. Si dependían de rentar un sonido para fiestas, ¿y qué puedo hacer ahora? Bueno, pues voy a hacer, bueno, ¿qué herramientas tengo? Tengo Zoom, tengo herramientas digitales como Facebook Live. Voy a hacer un concierto. David Guetta tocó hace unos meses acá en Miami y fue una chulada. Entonces, hagan ese tipo de cosas. Imaginen, piensen fuera de la caja. Gracias, Oscar. Justo ahorita que mencionaste las fintech y todo el tema, ¿no?, de tecnologías, nos pregunta Ángel, ¿qué nichos de mercado consideras con mayores oportunidades de inversión a corto plazo? Es que viene lo mismo. El corto plazo no es un plazo. Corto plazo, 3 meses son muy complicados. No sabemos si va a haber vacuna, no sabemos si la economía va a abrirse otra vez, como lo estaba haciendo hace un año. Yo lo que estoy sugiriendo en estos momentos es que si tienes un capital, lo guardes. No es momento de invertir en algo. Es momento de acuerparte de liquidez. Porque si ahorita empiezas a invertir, es muy posible que cuando exista ya la recuperación económica en pleno, y aquí hablo como economista, vayan a suceder 2 cosas. La gente empieza a gastar mucho de una y luego se empieza a dar cuenta que esto no se ha resuelto y empieza a dejar de gastar. Entonces, en un mes vas a tener como que un rendimiento de tu inversión en lo que quieras y decidas invertir, pero luego vas a volver a tener pérdida. Yo lo que estoy aconsejando, si quieres invertir en algo, es que inviertas en marca, que inviertas en redes sociales, que inviertas en herramientas tecnológicas, que inviertas en digitalización. No tenemos, uno de los grandes problemas que tienen las pymes es que no tienen buenas páginas web, no tienen buenas redes sociales, no tienen buenas imágenes, no tienen nada de eso. Si vas a invertir en algo, si tienes un negocio ya establecido o lo quieres abrir, invierte en eso y asesórate con consultores que te ayuden a saber cómo. Métete a leer Google Analytics, este tipo de herramientas digitales que existen para poder hacer ese tracking, ¿no? Pero no hay ahorita un sector en el cual tú puedas decir es el ganador total, salvo que seas el señor de Amazon o que seas el señor de otras plataformas digitales que se han crecido. Es un momento más de cautela. No sé si me he explicado correctamente. Yo lo que haría, insisto, es meterle a mi marca para en el momento en el que ya se reactive la economía totalmente, ya yo pueda estar posicionado y que ese mercado se venga conmigo, no con los competidores. Totalmente claro, Oscar. Mira, hay una pregunta de Alexia Michel. Comenta, ¿cuál consideras el factor más importante para el éxito de un negocio? Capacitarse, educarse, todos los días aprender algo nuevo. Eso es, se los voy a decir de quién se lo aprendí, de un empresario sinaloense al que yo admiro mucho, que es Lauro Melendres. Es un tipazo. Es un hombre que si tú llegas y le dices, oiga, don Lauro, yo quiero aprender, quiero abrir un negocio, ¿qué me aconseja? Él se sienta contigo, te invita a un café y te da una cátedra que literalmente es como pagar una clase del mejor MBA del TEC de Monterrey. Y una de las cosas que a mí me dijo Lauro es que todos los días él está estudiando algo nuevo. Y no es en otro afán más que dejarles el ejemplo. Me lo encontraba yo varias veces en el aeropuerto de la Ciudad de México. Oye, Lauro, ¿de dónde vienes? No, vengo de un curso en el ICAMI. Oye, ¿de dónde vienes? No, vengo de un curso en el IPADE. Todos los días estaba estudiando algo nuevo, todos los días tenía un libro y aprendí eso. Su capacidad como empresario viene de que sabe mucho. Y sabe mucho porque estudia mucho. Entonces, una de las cosas, y lo comentaba con unos amigos hace unos días, uno de los errores del emprendedor mexicano es decir que no se necesita leer. Y eso está muy mal, porque nos enseñaron que estudiaron nada más para tener el título. Yo a mis estudiantes, cuando he sido maestro, les he dicho, el título de tu carrera es un regalo tuyo para tus papás.
Tus papás invirtieron en ti, sacrificaron muchas cosas, no tenían ni por qué aguantarte y te pagaron una educación. Y eso es un privilegio en México. Tener educación universitaria, aún de universidad pública, es un privilegio que hay que valorar. Pero luego lo que sigue después del título es tu responsabilidad. Entonces tienes que empezar a leer, tienes que aprender un idioma. Si ahorita no saben inglés, ya estamos por debajo del 80% del mundo, ¿eh? Y ya no podemos competir. Si sabes inglés, ponte a estudiar otro idioma. O sea, si no empezamos a aprender más cosas, y para esto no hay edad, todos podemos aprender mucho todo el tiempo. Lean con un hambre voraz, porque esto es como tener, el conocimiento es como tener muchas letras. Entre más letras tengan, más palabras pueden hacer. Entre menos letras tengan, menos palabras hacen. Y el emprendimiento tecnológico y el emprendimiento social tiene que ver con palabras, tiene que ver con ideas, tiene que ver con historias. Si no tienen ese conocimiento, estamos muy mal y no van a poder competir. Van a poder vender, sobrevivir quizá, pero ya no estamos en los tiempos en los que un Juan Manuel Ley con una empresa familiar pudo ser y construir el consorcio que hoy es Grupo Ley solamente porque sabía sacar cuentas. Él mismo lo decía en alguna conferencia en la que yo escuché en la UDO, en la ahora Universidad Autónoma de Occidente. Él decía, yo tuve que enseñarles a mis hijos lo que yo sabía para que ellos aprendieran cosas que yo no sabía. Invirtió mucho en sus gerentes, invirtió mucho en gente muy inteligente para que entendiera cómo era competirle a Walmart, por ejemplo. Estoy hablando de una gran empresa en Sinaloa. Entonces, el consejo para el éxito como emprendedor es estudiar todo el tiempo y lean mucho las biografías de Elon Musk, de los grandes emprendedores y van a entender eso. Ellos no están enamorados, Elon Musk no está enamorado de Tesla. Tesla es un instrumento para un gran sueño. Él quiere demostrar que el ser humano puede ir y venir a la luna como tomar un Uber. Y eso es lo que lo está motivando. Y si Tesla fracasa, va a ser otra empresa o se va a asociar con otra gente para hacer posible su sueño. Él no está enamorado de la empresa, está enamorado de un concepto de cambio del mundo. Gracias, Oscar. También nos comenta Rubí Félix, si le puedes compartir cuáles son las 3 cosas que marcarían la diferencia, la gran diferencia de un negocio a otro. Estudiar, trabajar durísimo, disciplina personal y sobre todo el tercer elemento que es, insisto, esta visión de cambio. No te estanques. No pienses que porque tu negocio ahorita está vendiendo mucho, ya vas a vivir todo el tiempo. Tengo una amistad con una persona que tenía una tienda de ropa en Galerías y pues Galerías, pues ya, ¿quién va a Galerías? Y al final de cuentas, el mercado cambió y no se adaptaron. Entonces, eso detonó que la empresa pues no pudiera seguir adelante. Lo primero que tienes que entender cuando eres emprendedor es que siempre van a cambiar las cosas. Siempre va a haber incertidumbre. Y para eso son los planes de negocios. Los planes de negocios no son documentos que ustedes leen sobre finanzas. Olvídense de misión, visión y el FODA. Eso no existe. El plan de negocios es, antes que nada, una ruta de riesgo. Hagan un listado de todas las cosas que no saben que pueden pasar, pero que pueden pasar. Entre ellas la de un virus chino. Y eso les va a determinar rutas de contención del riesgo. Y eso les va a permitir estar más adaptables al cambio. Creo que esas 3 cosas, repito, estudiar mucho, disciplina personal y sobre todo la humildad de saber que no lo sabes todo, de preguntar a la gente que sabe más que tú y aparte, este tema de estar listo para los escenarios inciertos, ¿no? Gracias, Oscar. Tenemos todavía tiempo para un par de preguntas y aquí nos comenta Lilia, te saluda, dice, hola Oscar, soy Lilia, una de tus compañeras de la carrera de Economía de la UAS. Quiero preguntarte si estás al tanto de la economía circular. Sí, claro, que es si estás al tanto de la economía circular y de ser así, ¿qué oportunidad de negocio ves en Culiacán?
Los culichis, desafortunadamente, no hemos entendido el concepto de economía circular y por eso precisamente yo sigo insistiendo que estos espacios de conversación y de pedagogía de emprendimiento que ha desarrollado la Secretaría de Desarrollo Económico son muy importantes porque se conecta precisamente con algo que los de Culiacán no hemos entendido y la gente de Sinaloa en general no hemos entendido. El mundo está cambiando de una manera tremendamente abrupta y drástica y nos estamos quedando muy cortos para ser no solamente parte de ese cambio, sino hasta para dirigirlo sobre todo. Y esto tiene que ver con cómo la economía circular es un planteamiento más profundo de las conexiones comerciales entre los sectores y las industrias, de cómo los productos tienen una vida, pero también tienen una vida después de la vida. Y esto tiene que ver precisamente con cómo hacemos el concepto de reciclaje, cómo hacemos el proceso, digamos, de reutilización de los desperdicios. Hay en Sinaloa una gran cantidad de recursos naturales que como somos un país, un estado, perdón, con esa bendición, no hemos aprendido que todo lo que no cuidamos se acaba. Y ahí está uno de los grandes desafíos de los emprendedores. El mayor problema que Sinaloa tiene y que va a tener y va a ser muy grave en los próximos años, va a ser el del agua. El agua, si no la cuidamos y si no desarrollamos estrategias inteligentes para poder proteger nuestros mantos acuíferos, pues sí tenemos 11 ríos, pero no es lo mismo tener 11 ríos bien que 11 ríos contaminados. Entonces yo creo que la economía circular tiene que ver con este proceso a partir del cual el emprendedor tiene que atrincherarse de un emprendimiento social. El emprendimiento social no es otra cosa más que una solución de negocios a un problema social. En India tienen un gran problema de agua, tienen un enorme problema de agua y tuvieron que aprender a través de un proceso, un emprendedor social de allá desarrollar lo que son los vales por agua, que es algo muy similar a lo que traía el programa de Cedesol hace unos años de ayudar a las familias pobres. Tú tienes ellos ponen como una fuente, ¿no? Donde vas por agua y puedes llenar tu garrafón y demás, pero tu compromiso es que tienes que educar a tus hijos, tienes que ayudar a tu comunidad, tienes que mantener limpia tu ciudad. Y bueno, este emprendimiento social fue hasta reconocido por la UNESCO, entre otras cosas. Entonces, creo que es momento hoy, más que nunca, de entender que tenemos que aprender a cuidar nuestros recursos naturales y a reciclar los desperdicios. La manguera agrícola en Sinaloa es un desecho que no estamos aprovechando. Y todos los años se tira mucha manguera agrícola y ahí puede haber un modelo de negocios para un proceso químico que la haga, por ejemplo, impermeabilizante, ¿no? O sea, quisiera que fuésemos más allá, insisto, de este proceso nada más de quiero abrir un sushi porque pues todo el mundo tiene sushi. Muy bien. Justo Judith tiene unas preguntas, creo Judith con los comentarios de Oscar fue dando respuesta a tus inquietudes, pero la voy a leer por si quieres agregar algo, Oscar. De acuerdo a tu percepción, ¿cuál sería tu top 5 de negocios viables post pandemia? ¿Y qué es lo primordial para emprender un negocio? Lo primordial ya lo comenté. Mi top 5, tecnología, ese es el número 1. Consultoría, ese es el número 2. Psicología, atención psicológica. Va a haber muchas personas que van a necesitar terapeutas. Educación. Hay muchos padres de familia que ahorita están cansados hasta lo que Dios manda porque no saben cómo le pueden explicar a su hijo una ecuación lineal, porque hace mucho lo vieron, porque no tienen tiempo, entre otras cosas. Y 4, ocio. Creo que hay, dentro de todo este escenario económico que estamos viviendo, va a haber la necesidad de que la gente pueda reencontrarse con otros mecanismos a través de los cuales puede digamos, recrearse. Airbnb, los fundadores de Airbnb ya lo dijeron. Ellos dijeron, la gente ya no va a ir a Roma, pero la gente sí va a ir a las fincas fuera de la ciudad, a 15, 20 kilómetros de la ciudad, donde hay un campo, donde hay una alberquita, donde hay ese tipo de cosas. Ahí hay un segmento de mercado muy interesante. Entonces, si ustedes tienen una casa
que no han arreglado, que no han acondicionado en el campo, lo pueden ajustar para que después eso pueda generarles un negocio. Los retiros espirituales, veo que va a haber mucha gente que se va a empezar a meter a yoga, veo que va a haber mucha gente que va a recuperar, digamos, las tradiciones prehispánicas de ir a un temazcal. Ese tipo de cosas van a tener un efecto muy interesante en los próximos años, aún después de la pandemia. Gracias, Oscar. Ellen Carrillo, de experiencia personal de negocios, has emprendido, ya nos has compartido que sí, pero quieres saber cuál ha sido tu resultado al emprender. Bueno, el resultado es que la empresa sigue viva. Los otros resultados ha sido que abrir un negocio es una enseñanza de humildad, porque sí, yo tenía un flamante MBA, pero pues al final de cuentas el MBA no sirve de mucho si no sabes negociar con un empleado, si tienes problemas con proveedores, si tus flujos no los proyectaste bien. Ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy fascinante. Yo no tenía experiencia en el tema de impuestos. Ahora soy, pues ahora sí como decimos en Sinaloa, ¿no? Una chucha cuerera en temas de impuestos. Eso sí es muy importante que se enfrasquen con todo eso porque la reforma fiscal es muy compleja y sí va a estar muy, muy agresiva con los emprendedores. Y a partir de ahorita, si son emprendedores y van a abrir un negocio o ya tienen un negocio, revisen muy bien lo de los impuestos. Una de las tareas pendientes del sistema educativo mexicano es el civismo fiscal. Siempre lo platico en mis charlas. En primero de secundaria, a mí me enseñaron numeración egipcia, griega, babilónica, siria. Ojalá no me hubieran enseñado nada de eso, no me ha servido, eso sí no me ha servido. Pero si me hubieran enseñado a pagar impuestos, a calcular un IVA, a calcular un ISR, me hubiera resuelto tantas broncas antes de tiempo como no tienen una idea. Aprendan mucho de eso porque eso es muy complejo y van a necesitarlo de una manera muy, muy fuerte. Yo diría que básicamente lo que más he aprendido de ser emprendedor es a saber que hay gente más inteligente que yo y es a saber que yo no tengo todas las respuestas. Gracias, Oscar. Nos pregunta Juan Manuel Toledo si crees tú que el próximo 21 de septiembre se abran las fronteras para el libre flujo de personas y comercio. La gente está viajando en México, está aprendiendo el miedo de esta pandemia y puede ser una esperanza de muchos emprendedores. No creo, de antemano te lo digo, no creo. Hay otro escenario que mete presión a esta decisión, que es el escenario político en Estados Unidos. Se va a elegir al presidente, trataríamos de... No me atrevo a decir si Trump gana o no, porque la verdad es que es una elección muy compleja. Si algo me ha enseñado este país, Estados Unidos, es que es mucho más complejo todo que en México. No digo que sea mejor, solo creo que es más complejo. Hay un proceso de regulaciones muy, muy fuerte y todo el esquema cambia totalmente, sobre todo el tema electoral. Entonces, la decisión no va a ser una decisión netamente instrumental desde el punto de vista económico. Sí necesitamos que se abran las fronteras. Va a tener un componente político, va a tener un componente científico, va a tener un componente hasta de relaciones exteriores, de que los dos países se pongan de acuerdo. Entonces, no creo que para este mes se abra. Ok, gracias. También nos pide Diana Armenta si puede recomendar algunos libros con tu expertise en el tema de marketing, finanzas, negocios, impuestos o crecimiento personal. Bueno, les voy a recomendar dos tipos de libros. Hay dos tipos de libros que tienen que leer. Los que les ayudan a ser mejores y los que les ayudan a pensar mejor. Los que les ayudan a ser mejores son todos aquellos libros que de alguna manera fortalecen las habilidades emocionales que todos tenemos que fortalecer en momentos complejos como el de las crisis económicas. Y eso tiene que ver en gran medida con los temas
de coaching, los temas que tienen que ver con motivación, pero hay una parte de la motivación que deja de ser interesante, importante y válida. Por eso es cuando entra la parte filosófica. El emprendedor también tiene que trabajar su parte espiritual. Yo no estoy hablando de una religión en lo particular, estoy hablando de su parte, de esa necesidad que tenemos los seres humanos de trabajar en lo trascendente. Entonces yo les recomendaría mucho la lectura de Marco Aurelio, este emperador romano que fue estoico, que enfrentó escenarios muy complejos en su mandato como emperador. Les recomendaría también a un autor que se llama David Goggins, Goggins, doble G, David Goggins. Él es un extraordinario ex Navy SEAL. Los Navy SEAL son el cuerpo de élite de Estados Unidos. Él habla mucho de cómo los Navy SEALs tienen que superar sus límites físicos y mentales para poder ser parte de este cuerpo de élite. Un ejemplo muy claro, les ponen en los brazos, así, un tabique de hielo, y parte del entrenamiento es que un soldado te está diciendo, déjalo, suéltalo, no sufras, no tiene caso que lo hagas. Y el otro te está diciendo, no que muy cabrón, no que eres muy fuerte. Entonces, David Goggins habla de cómo el entrenamiento de los Navy SEALs le ayudó a él para sobresalir en muchos tópicos. Les recomiendo también a Ryan Holiday. Él es un filósofo muy joven de Texas y él escribe mucho del estoicismo. Él habla muchísimo de, por ejemplo, cómo Michael Jordan pudo hacer esta extraordinaria filosofía de disciplina personal que le permitió ser el único que pudo ganar 6 campeonatos en la NBA. Y les recomiendo mucho también a Kobe Bryant, lean su biografía, su filosofía de vida, que es el Black Mamba. Kobe Bryant era uno de los mejores, pues, un ícono del básquetbol de la NBA, pero tenía una disciplina personal, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, entrenaba 4 horas él solo, luego se metía a entrenar con su equipo, luego seguía entrenando, porque perfeccionó precisamente su capacidad para tirar. Y él contaba cuántas canastas, digamos, cuántos puntos podía obtener en un día. Entonces, todos los días se superaba, algo muy similar a la filosofía de Michael Jordan. Para mí eso ha sido muy interesante porque cuando yo empecé a correr maratones, el maratón es una ruta que hay que respetar. Son 42 kilómetros en los que conoces lo peor, lo mejor, lo más fuerte y lo más débil de ti mismo. Y tienes que entrenar durísimo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy entrenando duro porque quiero correr el maratón de Boston, ya que esto se resuelva, pero tengo que correr el maratón en 3 horas. Y estoy corriendo en 4 horas 50. Entonces tengo que correr cada kilómetro en menos de 4 minutos. Eso me va a implicar una disciplina personal muy fuerte. Pero estos libros me ayudaron a hacerlo. Tengo el hábito de que escucho mucho los podcasts de estos autores, porque al final de cuentas, además de que estoy escuchando y perfeccionando mi inglés, me ayuda mucho a saber cómo ellos piensan. Y entonces mi mente se convierte con la de ellos en un solo objetivo. Y los otros libros, que son los de técnica, estudien mucho finanzas, váyanse a leer un libro que se llama El economista camuflado de Tim Harford. Es un libro muy interesante que les habla de los procesos intrínsecos a las decisiones económicas, un poquito de lo que estábamos platicando en la conversación ahorita. Por ahí vi que me preguntaban cuál era el nombre del autor. Es Ryan, R-Y-A-N, Holiday, H-O-L-I-D, Holiday, sí, H-O-L y latina D-A-Y, Holiday. Él habla mucho tiene inclusive algo que me gusta mucho, que son interpretaciones de algunas historias bíblicas desde el punto de vista filosófico. Entonces, le recomiendo mucho ese tipo de lecturas. Tony Robbins es también, a pesar de que no soy muy yo de temas motivacionales, él tiene una estructura de sus ideas muy interesante.
porque les habla, y con esto concluyo esta parte, les habla de algo. El fracaso, el dolor, el desaliento van a estar en sus vidas todo el tiempo. Pero lo que tenemos que hacer todos desde el punto de vista personal es saber cómo salir de ellos y seguir aportando, seguir creciendo y seguir cambiando el mundo. Muchísimas gracias, Oscar. Con esto damos por concluida la sección de preguntas y respuestas. Les vamos a hacer llegar a sus correos la presentación y también vamos a incluir por ahí los autores que nos recomendó Oscar para que los tengan en el correo. Había un comentario sobre incubación. Alguien tenía dudas de emprender un negocio. Les comparto que en octubre iniciaremos un programa de incubación en línea por parte de la Secretaría de Economía para que aquellos que quieran llevar a cabo su modelo de negocio, validarlo y toda la parte pues de capacitación. Así que también les dejamos los números ahí de la Secretaría para que se agenden, se programen y con gusto los podamos acompañar. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Seguimos en comunicación y seguimos aquí muy activos con la comunidad de emprendimiento. No se pierdan las siguientes sesiones. Recuerden consultar las páginas, las redes sociales de la Secretaría y estaremos subiendo contenido. Oscar, gracias por tu tiempo, Gracias, por la Dulce, información, por el gracias a conocimiento. todos. Y nos despedimos. Hasta luego, chicos. Gracias. Bonita tarde.